Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica de Jesús y aquellos quienes nos escuchan y nos siguen durante las predicaciones de los días domingos por la mañana. Continuamos nuestro estudio y reflexión nuestro estudio a medida que avanzamos en el Evangelio de San Lucas. Y hoy nos toca meditar en una porción muy conocida. Es el encuentro de Jesús con Zaqueo y algunas lecciones muy importantes que podemos aprender de este encuentro. Antes de entrar a reflexionar en las lecciones que aprendemos del encuentro de Jesús con Zaqueo, tenemos que pensar en un tema importante que resaltará en el último versículo de esta porción, en Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10. Y es el hecho de que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo perdido? ¿Qué es lo que se había perdido en la perspectiva de Jesús? ¿Y qué podríamos pensar nosotros hoy día que es lo perdido en el mundo en el cual nosotros nos encontramos? Estamos en un mundo donde hay muchas divisiones, muchas separaciones, muchos diferentes estratos de la vida, sociales, económicos, educativos, raciales. Hemos dividido nuestra vida y nuestra existencia en una gran cantidad de grupos y hacemos diferencias de todo tipo y de toda naturaleza. Y la pregunta nuestra es, ¿quiénes consideran perdido a los otros? ¿O qué es lo que nosotros consideramos como perdido? En una sociedad donde muchos viven en situaciones de desventaja, de descuido, de olvido, podríamos decir que probablemente estos serían tal vez los perdidos del mundo en el cual nosotros nos encontramos. Sin embargo, no solamente podemos pensar en cuestiones de estar perdidos en el mundo que descuida y olvida, siguiendo la ilustración de la oveja y del pastor y las ovejas que frecuentemente el Señor Jesucristo menciona, pero también se hace referencia a esto desde el Antiguo Testamento en relación con lo que ocurría con la nación de Israel. También hay otros aspectos de esto de estar perdido o encontrarnos perdidos. Naturalmente, cuando en la jerga religiosa de la iglesia nosotros hablamos de los perdidos, con frecuencia nos referimos a aquellas personas que no tienen un estilo de vida que encaja o que entra en acuerdo con nuestros ideales, con nuestras preconcepciones de lo que nosotros pensamos que es o no debe ser una vida conforme al agrado de Dios. Estar perdido es muy amplio. Y podríamos encajar el concepto de perdido, ya sea de una perspectiva religiosa, espiritual, desde una perspectiva socioeconómica, desde una perspectiva macro de la forma como vemos todo el mundo que se encuentra en una condición de desventaja, e incluso en nuestra condición actual de la pandemia del COVID-19, podríamos pensar en perdidos como aquellos que se encuentran sufriendo bajo esta situación, no solamente de forma directa por estar contagiados de la enfermedad y encontrarse padeciendo de las consecuencias de una enfermedad que afecta la salud de forma bastante profunda, sino también aquellos que de una forma indirecta están siendo afectados por todas las medidas de precaución, de cuarentena, de toques de queda y la economía que se ha venido hasta los suelos en muchas partes del mundo, y muchos han quedado en una condición de desempleo y de no poder conseguir los recursos necesarios para su subsistencia. Ese sería, en nuestro concepto actual, otra forma de percibir a los perdidos, aquellos que se encuentran en condición de desventaja, aquellos que se encuentran en condición de olvido, aquellos que están fuera del círculo de los que tienen a su alcance los privilegios, las oportunidades, y quienes no se han visto afectados necesariamente de una forma directa por las situaciones actuales. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos va a ayudar a entender de qué manera podemos nosotros aplicar las lecciones que aprendemos del pasaje de Lucas 19, versículos 1 al 10 a nuestra situación actual, y cómo nosotros podemos aprender no solamente de la experiencia de este encuentro de Jesús con Zaqueo, sino de
actitud general que el Señor Jesucristo tenía para el desarrollo del ministerio y la misión por la cual Él había venido. Siguiendo en el desarrollo de la historia y del viaje de Jesucristo hacia Jerusalén, el capítulo 19 nos introduce a los momentos finales antes de que el Señor Jesucristo llegue a Jerusalén para entregar su vida para la salvación de la humanidad. Este capítulo nos muestra una de las últimas pocas cosas en las cuales el Señor Jesucristo da lecciones importantes antes de padecer y morir en la cruz del Calvario. El capítulo 18 terminó con la experiencia de aquel ciego que es sanado por el Señor Jesucristo, que pide del Señor misericordia y que el Señor le abre los ojos y le da la vista, y nos sirve de ilustración de cómo Dios puede abrir nuestra vista cuando reconocemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, Él es el Hijo de David. En este pasaje, aquí en el capítulo 19, tenemos otra situación de otra sanación, una sanación que más que física, como en el caso del ciego, es una sanación espiritual que restituye a una persona en una condición de desprecio en una sociedad que lo consideraba alguien completamente despreciable. Tenemos en Zaqueo al que podríamos definir nosotros como el que estaba en la peor de las peores condiciones en el ambiente social del primer siglo, de la Jerusalén y de la Judea del primer siglo. Zaqueo catalogaba como un pecador en la perspectiva del liderazgo judío, pero no solamente era pecador porque su vida la había dedicado a servir al imperio romano y se le consideraba de esa forma también como un traidor, como un cómplice de las políticas de opresión, de exacción que el imperio romano establecía sobre los judíos. Pero también era un hombre que debido a su condición de traición se había aprovechado seguramente del pueblo, que esa era la condición de los publicanos en general. Pero no solamente era un publicano, se lo describe aquí como un jefe de publicanos, es decir, un hombre que se encontraba en una posición todavía peor que lo que podría considerarse la situación de los publicanos en aquel tiempo. Un jefe de publicanos. Y además de esto, se lo describe como un hombre rico. En la perspectiva de los judíos, se consideraba que un hombre rico era una persona que tenía la bendición de Dios, pero no en el caso de Zaqueo, porque se consideraba que sus riquezas habían sido obtenidas por malas, eran riquezas de ganancia deshonesta. Así que se consideraba que la riqueza de Zaqueo ni siquiera era digna de utilizarse para dar limosna, para dar ofrendas en el templo, y no era posible que esas riquezas se utilizaran para el bien. De suerte entonces que Zaqueo se encontraba en una condición de desprecio y que nadie quería tener ni saber nada de él. Seguramente cuando lo veían pasar por las calles de Jericó donde vivía, la gente decía: allá va aquel despreciable jefe de publicanos que nos retuerce el brazo para que le paguemos los impuestos, y no solamente los impuestos que los romanos nos imponen, sino que la cantidad adicional que él impone para su propio beneficio. Zaqueo es un hombre que podríamos utilizarlo del ejemplo máximo de las personas que se encuentran en condición de rechazo en el mundo en el cual nosotros estamos. Y hay muchas personas olvidadas, despreciadas, puestas a un lado, que no encajan dentro de lo que nosotros diríamos es el ideal de nuestra sociedad, ya sea desde una perspectiva religiosa, económica, social, educativa. Porque nosotros tenemos ideales, aquellas cosas a las que nosotros vemos hacia adelante y decimos: eso es lo que queremos lograr, eso es lo que nosotros queremos alcanzar. De suerte entonces que cada uno de nosotros quisiera dejar a un lado a todos aquellos que realmente consideramos nosotros despreciados y que no encajan dentro de nuestros criterios, que no encajan dentro de nuestros anhelos y de nuestras esperanzas. Ese era Zaqueo. Cuando el Señor Jesucristo atraviesa y entra a la ciudad de Jericó y la atraviesa, la multitud iba alrededor de él.
y todos estaban interesados en escuchar lo que este maestro había estado enseñando, lo que este maestro podía traer para ellos de beneficio. Acababan de ver lo que había ocurrido con el ciego y la gente había expresado alabanzas a Dios por la sanidad que el ciego había recibido. Debido a esa situación y debido a ese interés que había, cuando Jesucristo está atravesando la ciudad de Jericó, sucede que está este hombre, este varón llamado Zaqueo, que tiene un interés especial en conocer a Jesús, en saber quién era Jesús. Tanto había escuchado de Jesús y Zaqueo tenía el interés de saber quién era ese Jesús de quien todo el mundo estaba escuchando. Seguramente Zaqueo tenía el interés de entender la importancia de lo que Jesús estaba haciendo y de qué forma su vida podía ser enriquecida en medio de una condición de desprecio por la sociedad en la que estaba. Sucedió entonces, dice el pasaje, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No solamente Zaqueo era despreciado por su posición social, por ser jefe de publicanos y probablemente por ser rico de riquezas malavidas, sino seguramente también era despreciado, utilizando una expresión muy usada en nuestro día. Seguramente era objeto del bullying de los de Jericó debido a su pequeña estatura, tan pequeña estatura que tratando de atravesar en medio de la multitud ni siquiera tenía la oportunidad de dar un vistazo, tener un vistazo de Jesucristo, mucho menos de poder aprender y saber quién era Jesús. Así que aquel hombre con ese interés, y este es un punto importante que podemos aprender nosotros en relación con Zaqueo, que es un hombre que en medio de su situación de necesidad quiere buscar a Jesús. En medio de esa situación sale corriendo, y hay cierto énfasis aquí en el pasaje porque sale corriendo adelante, hacia adelante, literalmente es lo que dice, y al ir hacia adelante calculando el camino por el cual el Señor Jesucristo iba a pasar, pues seguramente era un camino definido y claro. Sube a un árbol sicómoro, un pequeño árbol de tronco bajo y de muchas ramas y bastante frondoso que producía cierto fruto de higo, al cual era fácil escalar y colocarse en una posición probablemente de anonimato donde nadie lo viera en medio de las ramas y de las hojas de aquel árbol frondoso. Sube a ese árbol sicómoro para verle. El único interés que tenía Zaqueo era ver a Jesús. Era satisfacer esa curiosidad de ese gran maestro, de ese rabí del que todos hablaban, de sus milagros, de su misericordia, de su mensaje de hablar que el reino de Dios se había acercado. Sin embargo, Zaqueo no pasó desapercibido. El Señor Jesucristo no lo ignoró. Y los comentaristas hablan de que aquí tenemos una iniciativa por parte de Jesús. Y este es el punto importante del que nosotros tenemos que aprender. Porque la lección más importante que tenemos en este pasaje no es tanto de la actitud de Zaqueo. Claro, hay mucho que podemos aprender de Zaqueo. Pero la más importante tiene que ver con la forma como Jesucristo se acerca a Zaqueo y lo que nosotros tenemos que aprender de nuestra actitud hacia el mundo que podríamos considerar perdido a nuestro alrededor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, primeramente Jesús vio hacia arriba. Seguramente la gente no se había dado cuenta del momento cuando Zaqueo subió al árbol, pero Jesucristo anticipa las situaciones, como es muy frecuentemente sabido de los evangelios. Jesucristo sabe lo que hay en los corazones de los hombres y conoce las necesidades profundas de cada uno de nosotros. Seguramente, así como a Natanael en el evangelio de Juan le dice que ya lo había visto desde antes cuando estaba sentado en la higuera, seguramente Jesucristo había percibido la situación que se estaba dando ahí en Jericó y fue consciente de ese movimiento de Zaqueo en la búsqueda de un lugar desde el cual pudiera ver a Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo no pasó por alto esa actitud, y al llegar al lugar, cuando estaba pasando cerca de aquel sicómoro, el Señor Jesucristo levantó la vista, lo vio y le habló. Y las palabras del Señor Jesucristo son impactantes porque no solamente entra en diálogo con él, sino que primeramente lo llama por su nombre, Zaqueo.
Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esas palabras de Jesucristo para Zaqueo nos muestran el interés profundo que el Señor Jesucristo tiene por las personas, indistintamente de cuál sea su posición social, su posición de salud, su posición personal. El Señor Jesucristo no tiene ningún cortapisa que le impida acercarse a una persona necesitada con hambre en el corazón y por buscarlo y conocerlo a Él. Zaqueo le dice, date prisa y bájate. No te quedes en esa posición. Y las palabras de Jesús le dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús se autoinvita para pasar aquella noche en la casa de Zaqueo. Eso es lo que se implica de las palabras de Jesús. No solamente le está diciendo a Zaqueo, quiero ir a comer a tu casa, es quiero pasar hoy la noche en tu casa. Ahora, entrar a la casa de un publicano y más a un hombre que seguramente era despreciado como lo era Zaqueo por ser jefe de publicanos, era algo impensable para un rabino, para un maestro, como se tenía el concepto de él entre los miembros del pueblo de Israel y particularmente por parte del liderazgo. Y el hecho de que Jesucristo le diga a Zaqueo, yo quiero estar esta noche en tu casa y hoy es necesario. No solamente le dice invítame, sino le dice hoy es necesario. ¿Y a qué se debe esta necesidad de que Jesucristo pasara la noche ahí? Porque es la forma como Él va a demostrar la opción que Él ha hecho por las personas perdidas para buscarlas y traerlas de vuelta al Señor. Muchos ven en este pasaje de Lucas capítulo 19 un paralelo a lo que ocurre en el capítulo 34 de Ezequiel, cuando Dios denuncia el descuido de su pueblo, las ovejas de su pueblo, por parte del liderazgo al que llama pastores, y cómo los pastores se habían aventajado del pueblo, beneficiándose personalmente y descuidando a las ovejas. Pero en ese pasaje también Dios promete y Dios ofrece venir a rescatar y venir a recuperar aquellas ovejas que habían sido descuidadas. En Ezequiel 34:16 el Señor dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. En ese pasaje el Señor habla de que aquellas ovejas, aquellos miembros de su pueblo, porque al final del capítulo 34 de Ezequiel, el Señor dice que esas ovejas son hombres, son los miembros de su pueblo que Él había puesto bajo el cuidado del liderazgo, los pastores, a los que hace referencia ese capítulo 34 de Ezequiel. Y esos pastores, en vez de preocuparse por el bienestar del pueblo de Dios, en vez de guiar a ese pueblo de Dios a la búsqueda de Dios y de servicio a Dios, se habían beneficiado y habían descuidado y habían explotado y habían sacado provecho del pueblo y habían dejado que se perdieran sin tener orientación y sin tener cuidado. Dios ofrece y promete restaurar a aquellos que han sido descuidados, pero a aquellos que se han beneficiado les ofrece destrucción y descuido. Y lo que había pasado, como veremos más en este pasaje que se hace la referencia al liderazgo del pueblo, a la gente que murmura, lo que había pasado es que el liderazgo espiritual y religioso de los tiempos del Señor Jesús no tenían interés de buscar a las personas necesitadas, no tenían interés en ver de qué manera podían hacer que el pueblo realmente buscara y sirviera a Dios. El interés era un interés de ver cómo ellos mismos podían cumplir todas las demandas y los requerimientos que ellos creían que en su interpretación de la ley debían cumplir para llegar y alcanzar la meta que ellos habían propuesto de entrar al reino de Dios, alcanzar la vida eterna y poder hacer realmente todo lo mejor que para ellos tenían. Pero no había interés en que el grueso del pueblo, la totalidad del pueblo se beneficiara de lo que Dios había ofrecido y prometido para ellos. Refleja mucho aquellos líderes, aquellos pastores que en la época de Ezequiel habían descuidado al pueblo de Dios.
Y también refleja mucho el descuido que el liderazgo en general del mundo en que vivimos tiene del pueblo como un grueso. Vivimos en épocas cuando la gente no se preocupa por su prójimo, cuando la gente solo se preocupa por sí misma, de cómo salir adelante y poder superar las dificultades y necesidades que ellos tienen. Pero, ¿qué hacemos por los demás? Nos olvidamos de ello. Y Dios demandará en algún momento cuentas por lo que se hace y lo que no se hace en relación con las personas que Él ha puesto a nuestro cuidado. Y cuando hablo de liderazgo de estos pastores, no solo me refiero al liderazgo religioso, espiritual, al que estamos acostumbrados nosotros referirnos cuando utilizamos el término pastor. Porque desde la perspectiva de Dios, pastores son todos aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a un pueblo, ya sea desde una perspectiva religiosa, espiritual, o desde una perspectiva política, desde una perspectiva nacional y general. En los tiempos del Señor Jesucristo había un descontrol, un descuido en todos los aspectos, porque las personas que guiaban a la nación de Israel, el pueblo de Dios, el Sanedrín y los líderes de la nación, estaban únicamente preocupados en lograr y alcanzar sus propios intereses y ver cómo ellos lograban sacudirse de encima la presión del Imperio Romano. Pero no se preocupaban de las necesidades de la gente a su alrededor. Y en Zaqueo, aunque no era una persona en una condición como la del ciego de final del capítulo 18, en una condición de ceguera y seguramente de pobreza, puesto que estaba pidiendo limosna, mendigando, pidiendo que la gente se compadeciera de él, aquí tenemos a una persona que se encuentra en una condición de corrupción, probablemente por su condición de publicano, de cobrador de impuestos, y de la riqueza que en cierta manera se convierte también en otra trampa de la vida espiritual. En el capítulo anterior el Señor Jesucristo habla de aquel hombre, habla de lo que el Señor Jesús encuentra con aquel hombre que le pregunta qué podría hacer para heredar el reino de Dios. Y el Señor le dice, aquel hombre en particular, pues bien, que habiendo cumplido toda la ley y todo lo que la ley decía, lo que tenía que hacer, lo único que le faltaba era vender todos sus bienes y darlo a los pobres. Y de ese pasaje el Señor saca la deducción de que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos le preguntan, bueno, ¿y quién podrá entonces ser salvo? Y el Señor responde en aquel pasaje, en el versículo 27 del capítulo 18, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y también Zaqueo se encontraba entrampado en esa trampa espiritual y material, social de las riquezas, que solo busca el propio interés en desventaja de aquellos que se encuentran alrededor. También el Señor va a liberar a Zaqueo de esto. Cuando el Señor le dice a Zaqueo que se apure porque es necesario estar él esa noche en su casa, posar en su casa, pasar la noche allí, Zaqueo dice el pasaje que se da prisa y le recibe gozoso al Señor Jesús en su casa. ¿Pueden ustedes imaginarse el sentir de satisfacción, de emoción de aquel hombre que ha experimentado y ha visto lo que la oportunidad que Dios le da de poder conocerlo, de poder servirlo y que Él venga a su casa? Ahora bien, hay una reacción de todos los que están alrededor. ¿Cómo es posible, se preguntan, que el maestro se atreva a ir y pasar la noche en la casa de este hombre pecador? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, con un despreciado, con una persona que nadie quería tener nada que ver con ella. Estando ya en casa de Zaqueo puesto de pie, seguramente habiendo sido impactado por el mensaje del Señor, no se nos dice aquí en qué momento. Algunas versiones de la Biblia dicen después de la cena Zaqueo dijo al Señor. No sabemos qué ocurrió entre lo que se expresa en el versículo 6 y 7 y el versículo 8, cómo se había desarrollado ya la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo, si había tenido Zaqueo la oportunidad de dialogar con Jesús y poder comprender el mensaje que el Señor Jesucristo le había compartido
le había dado del Evangelio del Reino y que había llevado a Zaqueo a comprender la verdad del mensaje, que realmente no se trata de buscar las propias ventajas, sino cederlo todo ante el Señor y para servicio de aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Así que seguramente después de haber tenido un intercambio con Jesucristo en la casa, probablemente después de haber cenado, debido a la murmuración que había expresado el pueblo, podemos comprender que se había desarrollado ya algunas situaciones antes de que Zaqueo hable con el Señor. Y Zaqueo le dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Con estas palabras, Zaqueo muestra el cambio de su corazón. En vez de ser un hombre que estaba únicamente preocupado en sí mismo, se dice que es un hombre rico, decide dar la mitad de sus bienes a los pobres. Si bien es cierto, no es el 100% de los bienes que el Señor Jesucristo le dice al otro líder y maestro y principal, que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, si bien es cierto, no es el 100%, esto es algo que de su voluntad Zaqueo hace y muestra por medio de eso que él está dispuesto a no beneficiarse más de una forma injusta por el trabajo que estaba desempeñando. Pues aparte de eso, él ofrece devolver cuádruple a aquellos que de alguna forma les había defraudado, quizás recibiendo alguna mordida, como le solemos llamar, recibiendo algún impuesto adicional, cobrando de más a las personas, recibiendo algún dinero de un origen inadecuado. Zaqueo ofrece devolverlo de forma cuádruple, mucho más que lo que se esperaba de las personas en aquel tiempo. En aquel tiempo se esperaba que un 20% se devolviera cuando alguien había defraudado a otra persona. Pero aquí Zaqueo estaba ofreciendo devolver 400% de aquello que hubiera defraudado a alguna persona. Esto demuestra el cambio que hubo en el corazón de Zaqueo y la disposición que él tuvo de aprender del Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo se acercó a él. Cuando el Señor Jesucristo escucha esto, responde a algo importante para hacer ver lo que contrastaba con la situación que se daba a su alrededor. Primeramente dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era un judío en aquel pueblo judío, pero un judío despreciado por considerársele un traidor y un cómplice de los romanos al trabajar para ellos en el cobro de los impuestos. Desde la perspectiva del liderazgo judío, Zaqueo había perdido el derecho a ser llamado hijo de Abraham. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice: no, él tiene también ese derecho y es un verdadero hijo de Abraham, y la salvación ha llegado a esa casa, porque la salvación de Dios está disponible a todo aquel que con el corazón abierto le busca a él. Y aquí viene el versículo 10, que algunos consideran probablemente el versículo medular de todo el Evangelio de Lucas, que expresa de una manera resumida el propósito de la misión del Señor Jesucristo y la profundidad de lo que hay en el corazón de Dios para con la humanidad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la lección importante que nosotros podemos aprender para con nosotros: el amor de Dios para el mundo perdido. Nuestro corazón, como cristianos, debe ser como el corazón de Dios y como el corazón de Jesús, inclinado a buscar a aquellos que se encuentran en situación de desventaja espiritual, de desventaja social, económica, desventaja de toda naturaleza, y ir con ellos y mostrarles el amor de Dios, compartir con ellos del amor de Dios, de todo lo que nosotros nos ha dado. Así como el Señor Jesucristo, quien se llamó a sí mismo en el Evangelio de Juan el buen pastor: yo soy el buen pastor. Y además de esto, el Señor Jesucristo, que el buen pastor su vida da por las ovejas, nos recuerda la importancia que nosotros
de que nosotros también tengamos un corazón sensible para el mundo necesitado que se encuentra alrededor. No tenemos que hacernos hombres y personas ciegas a las necesidades a nuestro alrededor. Hay un mundo que se está muriendo literalmente de condiciones de desventaja y de situaciones espirituales profundas que realmente llevan al mundo a una condición de desesperación, a una condición que lamentamos. Y el Señor Jesucristo dijo en particular que Él y su misión específica había sido venir no solamente a salvar, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo para buscar y salvar, compartir el mensaje de salvación de Jesucristo al mundo perdido a nuestro alrededor? Recordemos que no solamente se trata de salvar almas, que ha sido el concepto tradicional de la tarea y la misión de la iglesia. Es el concepto de ayudar al mundo a nuestro alrededor a salir de situaciones que lo tienen prisionero en esa necesidad, en esa perdición espiritual, material, económica, social y de grandes desventajas. ¿Qué estamos haciendo? No solamente como individuos, miembros de la iglesia, sino como iglesia en general para ayudar al mundo a nuestro alrededor. ¿Será que como iglesia hoy en día nosotros somos igual que los líderes fariseos de los tiempos de Jesús que desprecian a aquellas personas en situación de desventaja porque no encajan dentro de nuestros criterios, dentro de nuestros estándares y no nos ayudan a que nosotros sigamos adelante alcanzando lo que nos hemos propuesto? Si esa es la situación, realmente nuestro corazón es un corazón que se encuentra alejado de lo que el Señor Jesucristo expresó. Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice el apóstol Pablo, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros con su pobreza. Y no es una riqueza material, sino que es una riqueza espiritual. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que lo que Él había hecho, sus discípulos y por consiguiente nosotros, como discípulos de Él, tenemos que hacer exactamente lo mismo por los demás. ¿Cuál es la actitud y sensibilidad de nuestro corazón en el mundo en el cual nos encontramos? El mundo perdido a nuestro alrededor podemos encajarlo dentro de varios conceptos de estar perdidos. Naturalmente, hay necesidades espirituales profundas, hay oscuridad espiritual en el mundo a nuestro alrededor, hay gente que no sabe a dónde va, cuál es su destino, no comprende y no entiende su vida, hay gente que se encuentra desorientada, hay gente que se encuentra profundamente hundida en condiciones de vicios y de pecado. Pero también hay gente que está perdida porque está descuidada, despreciada y dejada a un lado del mundo en general en el cual nosotros estamos. Gente que se encuentra completamente olvidada y que nadie la toma en cuenta. Esa es gente perdida a nuestro alrededor que necesitamos ir y buscar. Y hay gente que se encuentra perdida porque no sabe hacia dónde va ideológicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, en medio de un mundo que nos absorbe y nos mete dentro del materialismo que se convierte en una idolatría y en una religión que deja a Dios a un lado y que únicamente busca beneficiarse en lo material. Ese tipo de perdición también es algo que tenemos nosotros que buscar ayudar en el mundo en el cual nosotros estamos. Recordemos y aprendamos de la lección de este pasaje, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos nosotros, como cristianos, buscando a aquellos que están perdidos y compartiendo con ellos el mensaje de salvación, aquellas personas despreciadas del mundo, aquellas personas que están puestas a un lado, aquellas personas que se encuentran sufriendo y que se encuentran muriendo por las diferentes circunstancias del mundo en que estamos. Quiere el Señor que nuestro corazón sea como el corazón del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que sigan pasando un bendecido domingo.